Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Nadie ha visto jamás a Dios. Jesucristo fue el que nos revela a Dios de una manera especial, de una manera con la presencia del Espíritu Santo. Es la que nos revela al Padre. Pero mi pregunta para esta mañana es, ¿cómo le harían los del Antiguo Testamento para conocer a Dios si Jesucristo no había venido aún? Y hay hombres, ustedes han leído, que conocían a Dios, ¿verdad? Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20, nos dice, pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpas ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías que nos rodean, hablan de Dios, el sol, la luna, ¿verdad? Esa inmensidad del universo, la inmensidad del océano. Si yo me acerco a un telescopio, puedo quedar asombrado de las cosas que Dios ha creado cuando le doy honra a Dios, y no digo que desciendo del chango, del gorila. Pero cuando me acerco a un microscopio también me asombro de la infinidad de cosas que Dios ha hecho, ¿verdad? Su inmensidad, cómo es que tantas cosas ha hecho Dios. Y al verlas, al quedar extasiado, debo darle honra a Dios, que es el creador de todas las cosas. Por eso en todo eso podemos ver que Dios nunca tiene fin, sino está en todas las cosas, y yo debo ser una persona que honre a Dios, perdón, a través de todas las cosas. Recuerdo mucho una persona que me dijo, le dije, ¿conoce usted a Dios? Sí, conozco a Dios. ¿Y cómo lo conoció? Dice, estaba sentado en mi jardín cuando vi un pájaro que se para frente a una flor, volando en el aire sin moverse y tomando el néctar de esa flor. Y ahí me extasié de la maravilla de la creación de Dios, cómo puede hacer este tipo de aves tan especializadas en el vuelo. Ahí comprendí que Dios existe. Cuando hay un corazón de búsqueda a Dios, podemos encontrarlo en la naturaleza. En el Antiguo Testamento, Dios se mostró de muchas maneras. Por ejemplo, se mostró desde el fuego y las nubes. En Éxodo 14:24 dice, pero a la madrugada el Señor miró de tal manera el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, que los egipcios venían persiguiendo al pueblo de Israel, y Dios estaba en medio de los dos pueblos con una columna que era de fuego para el pueblo de Israel y que era oscuridad y confusión para el pueblo de Egipto. Ellos se trastornaron por esa oscuridad, por esa confusión. El mismo Dios, por una parte, se presentaba como luz a su pueblo y como oscuridad, como tinieblas al pueblo de Egipto. Era una manera de presentarse delante de ellos. Ellos debieron haber dado gloria a Dios, glorificarlo, honrarlo por su maravillosa presencia a través de ese fuego, a través de esa nube. A veces se presenta bajo la apariencia de una llama ardiente, de relámpagos. Si usted recuerda, cuando Moisés subió a la montaña, al monte Sión, a hablar con Dios, dice que al amanecer del tercer día hubo relámpagos y truenos y una espesa nube se posó sobre el monte. Un fuerte sonido de trompetas hizo que todos en el campamento temblaran de miedo. Se manifestó al pueblo de Israel de esa manera, con nubes, con fuego, con sonidos grandes, enormes, ¿verdad? Qué sé yo, además con temblor de la tierra, de tal manera que
se espantaron el pueblo de Israel. Vemos más adelante que no le dieron gloria a Dios, sino se hicieron su ídolo de becerro y lo adoraron. Pero Dios en su naturaleza, en la manifestación de Él, en nuestra naturaleza, podemos ver y contemplar el poderío de Dios. Y es cuando debemos honrar a Dios, aún antes de conocer a Jesucristo. En el libro de Job, el capítulo 40, versículo 6, dice que volvió el Señor a hablarle a Job de en medio de la tempestad. Dios le habló a Job en medio de la tempestad, así que su presencia era como una tempestad. En Génesis capítulo 15, versículo 12, dice que a Abraham, Dios le dijo que hiciera un altar donde pusiera animales, ¿verdad? Los partió a la mitad y esperó a Abraham para pactar con Dios. Dice que vino la oscuridad y fue una oscuridad tan densa que Abraham se espantó, y en medio de esa oscuridad Dios le habló y pactó con él. Dice, cuando empezaba a anochecer, Abraham se quedó profundamente dormido. De pronto lo rodeó una gran oscuridad y sintió mucho miedo. En medio de esa oscuridad, Dios se presentó como un horno humeante y como una antorcha de fuego que pasaba entre en medio de los animales que Abraham había dividido. Señal de pacto con Abraham de lo que iba a hacer con Abraham. Así es que Abraham no conocía a Jesús, pero sí conocía a Dios, porque le honraba y le daba gloria a través de las manifestaciones que veía. Y claro está, esas manifestaciones para Abraham fueron cada día más poderosas, pero él creía y confiaba en Dios. Otras veces, en cambio, se manifiesta en el murmullo de una suave brisa. En Primera Reyes 19:12 vemos que Elías huyó, ¿verdad? Porque lo querían matar por las amenazas de una reina, y huyó y se escondió en una cueva, ¿verdad? Y Dios, que siempre estaba con él, dice que hubo un terremoto, dice, y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un silbo suave y delicado. El Señor estaba ahora manifestándose en un silbo suave y delicado. Muchas veces Dios te puede hablar en ese silbo, en esa paz, en esa comunión, en ese acercamiento con Dios. Él puede manifestarte como lo hizo con Elías. Vino un trueno, un terremoto, una lluvia y no estaba Dios ahí, pero apareció un silbo apacible que le dijo Elías. Elías tuvo que salir de la cueva y Dios habló con Elías directamente. Así que la grandeza y la hermosura de las cosas creadas dan a conocer a su creador, que es mucho más grande que las cosas creadas y mucho más hermoso. Yo confío, Dios, en tu amor. Mi corazón se alegra porque tú me salvas. El rey David le decía a Dios, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Otro personaje que no había visto a Jesucristo, pero conocía a Dios a través de la manifestación de las cosas, a través de la respuesta a sus oraciones, a través de ver cómo Dios lo rodeaba en batallas, le daba la victoria, cómo él podía salir tranquilo, porque sabía que Dios ya le había contestado acerca de qué es lo que tenía que hacer. Así que te conocemos especialmente, Dios, a través de tu presencia liberadora en medio del dolor humano. En el libro de Job 42:5, Dios ve y escucha la aflicción de las mujeres despreciadas. ¿Se recuerdan de Agar, la esposa de Abraham, que fue despreciada? Dios escuchó a Agar. Dios escucha los gritos de los niños que están a punto de morir de hambre, como Ismael, el hijo de Abraham, que estaba por morir en el desierto. Dios escuchó sus gritos. Dios vio la humillación del pueblo de Israel en Egipto y escuchó sus gritos cuando los maltrataban. Yo me pregunto si Dios no estará escuchando los gritos de aquellos que son violados, que son robados, que son secuestrados, ¿verdad? Con tantas cosas que hay
en nuestro medio, de tal manera que creemos que Dios no nos escucha, pero Dios está escuchando todo eso. En el libro de Apocalipsis dice que se está llenando su copa de ira que va a ser derramada en un futuro. Así que Dios escucha, no es que esté inconsciente. Lo que pasa es que nos hemos metido en tantos problemas y vivimos en un ambiente tan hostil que tenemos que permanecer muy unidos con Dios para que Él nos libre de todas estas cosas. Dios conoce los sufrimientos de los oprimidos, como en el pueblo de Israel, y existe en medio de su proceso de liberación. Dios lo liberó al pueblo de Israel con brazo poderoso, con milagros portentosos, con plagas asombrosas. Dios se manifestó al pueblo de Israel. Jeremías 22:16 dice, el que te conoce se preocupa de practicar la justicia al desamparado y al pobre, ¿verdad? Si nosotros conocemos a Dios, tenemos que actuar con justicia al desamparado, al pobre. Para conocerte según la verdad es imprescindible amar la justicia, dice Salmos 1:1. No debo nunca enorgullecerme de conocerlo bien, dice 1 Juan 3:1, como hacen los paganos. Nosotros ahora conocemos a Dios a través de Jesucristo, es como lo podemos conocer. Y ahora en este tiempo, por la obra de Dios y su misericordia, los que no han llegado a Jesucristo no conocen a Dios. Esa es el grave problema de la humanidad y esa es la responsabilidad nuestra de ir y predicar el evangelio a toda criatura. En Salmos 24:6, no obstante, se puede dar un cierto grado de conocimiento de Dios, que dice el salmista, busco con ansia, sí Señor, tu rostro busco. Es el tiempo de buscar a Dios, lo vamos a encontrar, está en todas partes. El apóstol Pablo decía que si estuviéramos ciegos, palpando lo encontraríamos. No está lejos, está cerca. En Jeremías 9:24 dice Jeremías, quiero tener inteligencia y conocerte cada vez mejor. Debe ser nuestra oración. Si alguien se quiere enorgullecer, dice Dios, que se enorgullezca de conocerme, de saber que yo soy el Señor que actúa en la tierra con amor, justicia y rectitud. Pues eso es lo que a mí me agrada. Yo, el Señor, lo afirmo. Estaba viendo el coronavirus, ¿verdad? Cómo ha sido tan pandémico. Y estaba viendo cómo es su forma de unión a una proteína de la membrana celular, pero cómo tiene un contacto especial y un como cierto imán. Y están descubriendo que a 10 nanómetros alrededor está ese imán, ¿verdad? Que hace contacto con él de tal manera que él puede entrar a la célula. Pues sabemos que algunos dicen que el hombre fue el que creó al virus, pero creo que Dios creó a todos los virus. Y en este caso él ha permitido, ¿verdad?, que vaya allí con ese imán anclándose en las células para penetrar. Dios sabe quién se va con él y Dios sabe quién nos quedamos en la tierra, ¿verdad? Por eso la gloria y la honra es para él, porque él es el creador de todas las cosas. Él dijo, yo creo la luz y yo creo la oscuridad. Y vemos cómo Dios se presentó aún en la oscuridad para el pueblo de Egipto y en la oscuridad para Abraham. Sigue diciendo, de hecho, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y hay una parte muy importante aquí para nosotros. En este salmo se pregunta el salmista, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Dios es manifiesto en todas partes. Lo podemos conocer aún ignorando las escrituras. Pero Dios quiere ese corazón sincero, ese corazón de búsqueda, ese corazón de anhelo de conocer a Dios, ese corazón respetuoso en la vida de que existe un Dios que te conoce,
que está reservando todas las cosas en un libro especial, ¿verdad? Para tenerlo presente. No estamos hablando de temor o terror final, sino estamos hablando con gente sensata, que reconoce a Dios, que le da la honra a Dios y cada día se esfuerza por presentarse más delante de Dios. Todos somos pecadores, pero tenemos el arrepentimiento, confesar nuestros pecados delante de Dios, pedirle perdón, darle la vuelta al pecado y volvernos a Dios. Él ha dejado el remedio para conocerlo. Así es que te invito, tú que me escuchas, arrepiéntete de tus pecados, confiésalos delante de Dios. Él ya lo sabe, pero quiere ver tu actitud de arrepentirse. Y ahora de aquí en adelante, dale a la espalda a ese pecado, restaura, perdona y recibe la bendición de Dios, que es para ahora, en este tiempo. No nos vamos a esperar al día final, sino ahora podemos recibir su bendición, su sanidad, su liberación a través de acercarnos a Él. Acércate a Él porque Él está cerca de ti. Él quiere escucharte, Él quiere ver tu corazón, Él quiere saber de tus anhelos, de tus esperanzas en Él. Así es que gracias a Dios por esta palabra. Oremos. Señor Jesucristo, tu palabra no vuelve vacía. Va y hace el efecto aquel, Señor, al cual tú lo has enviado. Sabemos, Dios, que tu palabra fue enviada a los corazones. Señor, sabemos que ha recibido en su corazón toda la palabra. Señor, que es una persona obediente a tu palabra, que da los pasos necesarios para alcanzar lo que tú tienes en esta vida. Nos entregamos en tus manos, perdona nuestros pecados, Dios, tu sangre preciosa limpie nuestra alma, cuerpo y espíritu, nos guardes irreprensibles hasta tu venida. En el nombre de Jesucristo, amén, amén, amén. Dejo el tiempo para que despidan esta reunión. Te damos muchísimas gracias porque eres bueno, porque hasta aquí tu mano poderosa ha sido con cada uno de nosotros, con cada familia, Dios, que representa a la iglesia, Dios, en esta reunión por Zoom. Te pido, Dios, que tú los cobijes bajo tus alas, Dios, que tu mano poderosa sea en su corazón, en su vida, que les ayudes a salir victoriosos en cualquier situación por la que estén atravesando, Dios. Si alguno de mis hermanos está enfermo, Señor, te pido que tú reprendas al enemigo mentiroso, Dios, y tú les sanes, porque tú has prometido en tu palabra, Dios Todopoderoso, que tú eres nuestro sanador. Bendice a mis hermanos, bendice sus trabajos, multiplica sus ingresos, Señor. No los desampares, Dios, y que en esta semana podamos seguir viendo, Dios, todas tus bendiciones, Señor, todas las maravillas que tú haces con nosotros, que podamos reconocerte en todos nuestros caminos, Padre. En tus manos nos encomendamos, te rogamos que guardes a nuestro país en paz, Dios, que tú, Señor, seas con las autoridades que nos gobiernan y les des la sabiduría, Dios, para que México sea un país cada vez mejor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.